Era una mañana bochornosa de julio, y el calor de la Ciudad de México ya comenzaba a sentirse, incluso antes de que el sol alcanzara su punto más alto en el cielo. Alejandro Ruiz estaba allí, en el epicentro de su imperio, el CEO de una cadena de supermercados que valía miles de millones. Pero ese día no era el hombre de trajes caros y reuniones interminables. Era solo un rostro anónimo más en la multitud, escondido bajo una gorra de béisbol raída y una camisa a cuadros que jamás usaría en 1970. Condiciones normales. Había un vacío que lo incomodaba, una extraña sensación de desconexión con la realidad de sus más de 200 tiendas y los 15,000 empleados que trabajaban en ellas. Una legión de personas que para él se habían convertido en meros números en hojas de cálculo y fríos informes. Sentía que había perdido la esencia del negocio, la vida real que latía en cada pasillo, en cada caja registradora, y esa sensación, como un susurro insistente, martillaba en su mente desde 2012 hacía meses. Su vida antes de esa epifanía era una danza frenética entre vuelos ejecutivos, cenas de negocios en restaurantes sofisticados y decisiones que movían montañas de dinero. Todo parecía estar en su lugar, en la superficie, pero por dentro, Alejandro sentía una creciente inquietud, como un motor potente girando en vacío. Veía los balances financieros, los gráficos de crecimiento, pero no veía a las personas. No veía el sudor en las frentes de los reponedores, el cansancio en los ojos de los cajeros, las historias que cada uno llevaba consigo. Y esa ceguera, esa distancia, comenzó a pesar en su conciencia, hasta el punto de sentirse un extraño en su propia casa. La idea de ir al campo, de mezclarse, de sentir el pulso real del negocio, no era nueva, pero la valentía para dar el primer paso, para salir de la burbuja, tardó en surgir. Necesitaba un golpe de realidad, algo que lo sacara de su zona de confort y lo arrojara de nuevo al suelo. Fue por eso que eligió Tepito, no una tienda cualquiera, sino la sucursal de Tepito en el corazón palpitante y caótico de la Ciudad de México, un lugar que muchos de sus ejecutivos preferían evitar, alegando que era demasiado problemático. Pero para Alejandro, era precisamente allí donde la cruda verdad de su empresa probablemente se revelaría. El bullicio de las calles, los olores a comida callejera mezclados con el aroma de frutas frescas del mercado, la vida hirviendo en cada esquina, todo eso era un contraste flagrante con la esterilidad aséptica de su oficina de alto nivel. Empujó la puerta de vidrio del supermercado y el aire acondicionado, que parecía apenas funcionar, le sopló en la cara un aliento pesado de desorganización y cierta melancolía. La iluminación era precaria, algunas góndolas estaban medio vacías y el suelo parecía no haber sido limpiado a fondo en días. Era un choque para quien estaba acostumbrado al brillo impecable de las tiendas modelo. Lo que presenció allí, sin embargo, fue algo que ni los más pesimistas de sus informes habrían podido prever. En el mostrador de atención, una joven cajera de no más de 25 años, Carmen Martín, estaba encogida. Sus hombros temblaban bajo el uniforme azul descolorido de la empresa. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, manchando el maquillaje simple y revelando una angustia tan profunda que era casi palpable en el aire. Intentaba recomponerse, secándose el rostro con la manga del uniforme, pero los sollozos se escapaban, delatando el dolor que la consumía por dentro. Alejandro, observando a distancia, sintió un nudo en el pecho. No era un llanto de frustración por un cliente difícil o por un día agotador. Era algo mucho más visceral, un lamento que parecía venir del alma. Podía sentir la intensidad de ese sufrimiento como si las emociones de ella estuvieran resonando dentro de él. Movido por una curiosidad incontrolable y una empatía genuina, algo que había olvidado que aún poseía,
Alejandro se acercó discretamente. Se quedó lo suficientemente cerca para escuchar la conversación entre Carmen y una compañera de trabajo, una señora mayor con expresión de cansancio en los ojos, que intentaba consolarla en vano. Fue entonces cuando las palabras de Carmen, entrecortadas por sollozos, golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Mi hija, Lucía, tiene fiebre muy alta en el hospital y no tengo dinero para los medicamentos. El salario está atrasado, María, ya hace una semana y dijeron que solo la próxima semana. Lucía tiene solo 4 años, no sé qué hacer. Su voz se quebró y una desesperación casi tangible llenó el espacio entre ellos. Para Alejandro, aquello no era solo la queja de una empleada. Era el grito de una madre, el dolor de la impotencia llamando a la puerta de su propia empresa. La información del salario atrasado martilleó en la cabeza de Alejandro y sintió una ola de indignación creciendo en su pecho. Sabía, con toda certeza, que el salario mínimo pagado a los empleados de la cadena de supermercados era de 12,000 pesos mensuales. 75% más de lo que Carmen estaba recibiendo. Había algo muy mal allí, una discrepancia flagrante que no podía ser ignorada. Sus alarmas internas se dispararon y la sensación de que había más podredumbre bajo la superficie de lo que imaginaba se volvió casi una certeza. Aquello no era solo un atraso salarial. Era un robo, una explotación descarada que estaba chupando la vida de personas como Carmen. La rabia comenzó a hervir dentro de él, una mezcla de furia y vergüenza por haber permitido que algo así sucediera en su propio imperio. Ya no podía ser un espectador pasivo. La situación de Carmen era el detonante que necesitaba para actuar. A partir de ese momento, la visita de cliente común de Alejandro se transformó en una investigación sigilosa. Sus ojos, antes entrenados para analizar balances y proyecciones, ahora escaneaban cada rincón de aquella tienda, cada rostro de empleado, buscando señales, discrepancias, la verdad oculta bajo el barniz de la normalidad. Notó la tensión en el aire, la mirada baja de algunos colaboradores, la prisa en desviar la mirada cuando el gerente, Pablo Jiménez, pasaba. Pablo era un hombre corpulento, con un bigote ralo y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Sus movimientos eran calculados. Su voz, algo estridente, resonaba por los pasillos y había una autoconfianza excesiva en su porte que irritaba profundamente a Alejandro. El CEO sintió un escalofrío, una intuición de que la raíz del problema estaba personificada en aquel hombre que se pavoneaba entre las góndolas. Alejandro actuó con la discreción de un espía. Usó sus contactos, activó a personas de confianza que ni siquiera él solía involucrar en sus rutinas diarias, e inició un barrido interno silencioso, centrándose en los registros de pago y los horarios de esa sucursal específica. No podía arriesgarse a que su identidad fuera revelada antes de tener pruebas concretas. Lo que desenterró en los días siguientes fue un pozo de podredumbre que le produjo náuseas. Hojas de cálculo adulteradas, recibos de pago falsificados, depósitos en cuentas de prestanombres. Todo apuntaba a un esquema de robo sistemático. Pablo Jiménez no solo estaba atrasando salarios, estaba embolsándose la mitad del valor de cada empleado, un esquema que ya duraba al menos 2 años. La suma superaba los 2 millones de pesos. Era un asalto diario a la dignidad y a la subsistencia de 15,000 familias. La rabia burbujeaba en Alejandro, pero fue la imagen de Carmen, desamparada, con las lágrimas corriendo por su hija, lo que lo impulsó a ir más allá. La siguió discretamente hasta el hospital, observando de lejos su desesperación en el pasillo de emergencias. Ver la vulnerabilidad de Carmen, la forma en que se aferraba a la esperanza de un diagnóstico y de una medicación para Lucía, hizo que algo dentro de Alejandro se rompiera.
Ya no se trataba solo de la empresa, de números o de un esquema de robo. Se trataba de vidas, del sufrimiento real de personas que dependían de esa empresa para sobrevivir. En ese instante, supo que no bastaría con despedir a Pablo. Necesitaba desmantelar todo el sistema, arrancar el mal de raíz y garantizar que se hiciera justicia, costara lo que costara. La decisión estaba tomada. Alejandro sabía que necesitaba ayuda, y esa ayuda vendría de quien menos esperaba, pero de quien tenía el mayor motivo: Carmen. Era un riesgo, claro, pero la autenticidad de su dolor, la vulnerabilidad que expuso sin saber que estaba siendo observada, creaba un vínculo que ninguna estrategia corporativa podría forjar. Se acercó a ella en el hospital, aún manteniendo el disfraz de cliente preocupado. Al principio, Carmen estaba reacia, con los ojos hinchados y la voz quebrada. No sabía quién era él, solo que era un hombre de semblante serio, pero con una mirada curiosa y un calor inesperado que la hacía sentirse mínimamente segura, a pesar de todo su dolor. El hospital, con su característico olor a alcohol y desinfectante, era un sombrío escenario para aquel extraño acercamiento. ¿Necesitas ayuda con los medicamentos de tu hija?, preguntó Alejandro con voz baja, casi un susurro, tratando de no llamar la atención. Carmen dudó un momento, la vergüenza mezclada con la desesperación en su rostro. Asintió afirmativamente, incapaz de pronunciar una palabra. Ese era el punto de ruptura, el límite de su resistencia. Alejandro sacó la cartera y, sin pestañear, extrajo los billetes necesarios. Aquí, dijo, extendiendo los 2.500 pesos, el valor exacto que Carmen había mencionado ser el costo de los medicamentos de Lucía. No te preocupes por eso ahora. Tu hija te necesita. La mirada de Carmen se llenó de una mezcla de shock y gratitud, e intentó negarse, pero Alejandro fue firme, insistiendo en que aceptara. Aquel gesto, viniendo de un extraño, fue un rayo de luz en la oscuridad que la envolvía, un atisbo de humanidad en un mundo que parecía haberla olvidado. Fue en ese momento de vulnerabilidad y gratitud que Alejandro, con la voz cargada de una seriedad inusual, hizo la petición. Puedo ayudarte a resolver el problema de tu salario y el de todos aquí, pero necesito tu ayuda. ¿Podrías conseguir una confesión grabada del gerente? Carmen lo miró, primero con incredulidad, luego con un miedo palpable instalándose en sus ojos. La idea de confrontar a Pablo, de traicionarlo, parecía una montaña insuperable. Pero el rostro de Lucía, la imagen de su hija debilitada en la cama del hospital, y la reciente generosidad de aquel hombre misterioso pesaron más. El miedo era real, pero la esperanza, por pequeña que fuera, era aún más fuerte. Era una oportunidad de cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. Para quien está viendo y se conecta con este dolor de la impotencia, con la sensación de estar acorralado, deje un like en este video y suscríbase al canal para que podamos seguir compartiendo historias reales de superación como esta. El coraje para Carmen no vino de una explosión repentina, sino de un hilo tenue de esperanza que se enredó en la desesperación. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo desbocado en el pecho y las manos sudando frío, fue al trabajo. Cada paso hasta la sucursal de Tepito parecía una caminata por la cuerda floja, con el abismo del miedo a un lado y el precipicio de la necesidad al otro. Recordaba la promesa de Alejandro, de aquel hombre que parecía haber caído del cielo y se aferraba a la posibilidad de que aquello pudiera realmente cambiar algo. Lucía, la pequeña Lucía, era su combustible, la razón mayor para enfrentar al monstruo que era Pablo Jiménez. Repasó el plan en su mente, las palabras que diría, las excusas que daría para grabar la conversación. Cada detalle, por pequeño que fuera, parecía gigantesco y aterrador. Carmen sabía que la única manera de conseguir lo que Alejandro necesitaba era ser convincente, hacer que Pablo se sintiera seguro,
quizás incluso halagado. Esperó el momento adecuado, cuando la oficina del gerente estuviera vacía y él estuviera menos vigilante. La excusa perfecta surgió en forma de una duda sobre su hora de almuerzo. Con el celular grabando discretamente en el bolsillo del delantal, llamó a la puerta de la oficina de Pablo. Él estaba sentado en su escritorio, comiendo un sándwich de jamón y queso, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora. Aquel hombre, que ahora sabía que era un ladrón, comía tranquilamente mientras la vida de tantas personas, incluyendo la suya y la de Lucía, pendía de un hilo. La escena era repugnante, pero Carmen necesitaba mantener la calma, respirar hondo y seguir adelante. Con una voz que sonaba más firme de lo que realmente se sentía, Carmen comenzó la conversación, tejiendo una red de preguntas inocentes sobre los pagos, sobre los atrasos, sobre la confusión que, según ella, reinaba en las fechas de cobro. Pablo, con su arrogancia típica, intentó descartarla, pero Carmen persistió, mencionando rumores sobre pagos erróneos y la preocupación de los compañeros. Poco a poco, la irritación de Pablo se dio lugar a una sonrisa cínica. Comenzó a jactarse, a explicar, con un tono de quien se siente superior e invulnerable, cómo gestionaba los salarios, cómo conseguía ahorrar para la empresa, comillas que hizo en el aire con los dedos. La confesión vino en dosis homeopáticas, cada palabra un veneno que escurría de su boca, revelando la extensión de su crueldad y avaricia. Con cada detalle, el corazón de Carmen se encogía, pero sabía que estaba en el camino correcto. Y para ti que estás siguiendo esta historia y sintiendo esta mezcla de rabia y justicia, dale like al video y suscríbete al canal para que más relatos como este puedan tocar a otras personas y mostrar la fuerza que tenemos para transformar realidades. El clímax de la confesión llegó con el gerente en un ataque de rabia e impunidad, despidiendo a Carmen frente a ella misma, grabado. Él, con una sonrisa burlona, dijo que ella ya no encajaba en el equipo y que era una quejumbrosa. Con cada palabra de Pablo, la rabia de Carmen crecía, pero mantuvo la compostura, consciente de que cada ultraje era una prueba más. El audio, que sabía que sería la ruina del gerente, era el eco de la humillación que tantos otros empleados habían sentido. Cuando la despidió, el corazón de Carmen estaba destrozado, pero una llama de determinación ardía en su pecho. Salió de la oficina con la cabeza en alto, los ojos húmedos, pero el celular aún grabando. Aquel momento de pura vulnerabilidad e injusticia era el motor para el giro que estaba por venir. Fue exactamente en ese momento, mientras Carmen salía con el despido resonando en sus oídos, que Alejandro Ruiz apareció. Había esperado, paciente y calculador, monitoreando la situación de cerca, sin perder un segundo de lo que sucedía. Para Pablo, la aparición de Alejandro fue un shock. El hombre que había visto rondando la tienda, que parecía un cliente cualquiera, ahora estaba allí, con una mirada de furia contenida que lo hacía encogerse. Aquella gorra raída y la camisa a cuadros ahora parecían solo un disfraz, y la autoridad que emanaba de Alejandro era inconfundible, abrumadora. Estaba allí para desenmascarar, para derribar el castillo de naipes que Pablo había construido sobre las vidas de sus empleados. Pablo Jiménez. La voz de Alejandro resonó, firme y poderosa, cortando el aire como una navaja. Estás despedido, y la Guardia Nacional está en camino. La sangre de Pablo pareció helarse en sus venas. Intentó balbucear algo, una excusa barata, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El rostro de Alejandro estaba impasible, pero sus ojos, antes llenos de rabia, ahora brillaban con una determinación fría. La máscara de cliente común había caído, revelando al CEO detrás del disfraz, y con él la fuerza de una justicia implacable. Para Carmen, que observaba todo paralizada, las palabras
De Alejandro eran música para sus oídos, un bálsamo para la herida de su despido injusto. Ese era el inicio del giro interno que ella necesitaba, el momento en que la esperanza, antes un pequeño hilo, se convertía en una cuerda fuerte. Lo que siguió fue un torrente de acontecimientos que desmantelaron el esquema de robo en tiempo récord. Pablo Jiménez, en shock y sin salida, fue llevado por la Guardia Nacional. La confesión grabada por Carmen fue la prueba irrefutable que selló su destino. Alejandro, ahora sin el disfraz, garantizó a cada empleado de aquella sucursal, uno por uno, que todos los salarios atrasados serían pagados íntegramente, con intereses y corrección. No solo resarció los valores, sino que también se disculpó personalmente por el fallo de su propia empresa, algo que pocos CEOs harían. El alivio en los rostros de los empleados era palpable, una mezcla de incredulidad y gratitud que llenó el supermercado con una energía diferente, una sensación de justicia, finalmente siendo hecha. Carmen, especialmente, sintió un peso inmenso salir de sus hombros, como si años de opresión se hubieran disipado en un único momento. Pero la acción de Alejandro no se detuvo allí. Sabía que el problema no era aislado a aquella sucursal. En los días y semanas siguientes se implementó un barrido sistémico en toda la red de supermercados. La investigación reveló que Pablo no era un caso único. Otros 15 gerentes, esparcidos por diferentes regiones, practicaban fraudes similares. La empresa, antes vista como un coloso impersonal, pasó por una limpieza profunda. Todos los gerentes corruptos fueron despedidos y denunciados, y se implementó un nuevo sistema de control de salarios y gastos, con auditorías rigurosas y canales de denuncia anónimos, para garantizar que algo así nunca más sucediera. La cultura de la empresa, antes marcada por la distancia y la burocracia, comenzó a transformarse, volviéndose más transparente y enfocada en el bienestar de los colaboradores. Para Carmen, el cambio fue aún más drástico, un salto que la llevó de un abismo de desesperación a un nivel que jamás soñaría. No solo su empleo fue restaurado con el salario correcto de 12,000 pesos, sino que Alejandro, impresionado por su valentía e inteligencia, la hizo supervisora de cajeros con un salario de 20,000 pesos. Y lo más importante, los costos médicos de Lucía, que continuaba en recuperación, serían cubiertos íntegramente por el plan de salud de la empresa, el mismo que se ofrecía a los directores. Aquel gesto, que para Alejandro era una pequeña compensación, para Carmen era la garantía de que su hija tendría el tratamiento necesario sin que el dinero fuera una barrera. Era un alivio que trasciende palabras, una libertad que solo quien ha vivido la escasez puede entender. La historia de Carmen, sin embargo, apenas comenzaba a tomar sus contornos más impresionantes. En menos de un año, su dedicación, su ética de trabajo inquebrantable y su capacidad para liderar con empatía la catapultaron a un cargo aún más alto. Alejandro, que pasó a verla como un símbolo de la transformación que deseaba para su empresa, la promovió a directora de todos los supermercados del centro y sur de México. El salario, 70,000 pesos al mes, un coche de la empresa, una casa espaciosa y bonos anuales que harían ruborizar a muchos ejecutivos de alto nivel. De una cajera desesperada en Tepito, Carmen Martín se convirtió en una de las mujeres más poderosas del comercio minorista mexicano, un ejemplo vivo de que la honestidad, la bondad y el coraje pueden ser recompensados de maneras que la lógica fría de los negocios jamás podría prever. La historia se cierra con una escena que se repitió algunas veces en los años siguientes. Carmen, ahora una directora respetada, con un atuendo impecable y la postura de quien domina su propio destino, vuelve a visitar la sucursal de Tepito. Ya no disfrazada, sino con la cabeza en alto, camina por los pasillos que un
Día fueron el escenario de su desesperación. El olor a productos frescos y el bullicio de los clientes parecen diferentes, más vibrantes, como si el aire se hubiera purificado. Saluda a los empleados, algunos que aún la recuerdan, y siente una inmensa gratitud por cada uno de ellos. Aquella tienda, antes sinónimo de explotación, ahora era un símbolo de un nuevo comienzo, de una cultura empresarial que valoraba a sus colaboradores. Carmen no olvidó sus orígenes. Nunca olvidó la desesperación de tener a su hija enferma y no tener dinero para los medicamentos. Esa memoria era lo que la mantenía conectada a la realidad, a la importancia de un salario justo, de un trato digno. Su trayectoria, de una simple cajera a una poderosa directora, no fue solo un ascenso profesional, sino una prueba de que la empatía y la justicia son las mayores herramientas de transformación. Sabía que su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que un día se sintieron invisibles, explotados y que soñaban con una oportunidad de ser reconocidos. La historia de Carmen resuena como un eco de esperanza para tantos que se sienten atrapados en situaciones similares. Nos recuerda que, incluso en los momentos más sombríos, la dignidad humana tiene un valor inestimable y que la bondad, cuando encuentra un camino, puede florecer en cambios profundos y duraderos. Y para ti que has seguido cada paso de esta jornada, que has sentido el dolor, la rabia y la alegría de Carmen, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre lo que esta historia despertó en ti. Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo relatos inspiradores que muestran la fuerza del ser humano.